Bienvenidos a una nueva epístola de Sohei. En esta oportunidad traigo una carta bastante sensible para mí. Espero no quebrarme en medio de ella. Vamos a ver de qué se trata. Todo comenzó en la casa de mi abuela materna. Como de costumbre, toda la familia estaba reunida. Habían risas, conversaciones, niños jugando. Y mi hija, que apenas tenía 1 año, estaba dormida en el cuarto de una de mis tías. Yo estaba en el patio con todos cuando uno de mis primitos se acercó y me dijo algo que jamás olvidé. Me dijo: ¿por qué tu hija hace como un gusanito? Recuerdo que me confundí y caminé rápido hacia el cuarto para ver qué era lo que quería decir. Y allí comenzó todo. Mi hija seguía dormida, pero cuando respiraba hacía un esfuerzo tan fuerte que su cuerpecito se encogía al inhalar y se estiraba al exhalar, aunque todavía no lo sabía. Aquella escena sería el comienzo de una de las noches más difíciles de mi vida. Los días siguientes fueron angustiosos. Veíamos cómo su pecho se hundía para poder respirar. La llevábamos de médico en médico. Al principio pensaron que podía ser asma, pero al ver que ningún tratamiento la mejoraba, no sabían qué pensar. Ella no mejoraba, sino que al contrario, cada día le costaba respirar más. Hasta que finalmente tuvieron que ingresarla por primera vez en cuidados intensivos. Fue en una clínica. Allí estuvo por pocos días porque los gastos eran demasiado elevados y no pudimos seguir pagando porque los seguros no cubrían, decían que esto era algo congénito. Así que tuvimos que trasladarla a un hospital. Y aunque yo pensaba que estaba viviendo una pesadilla, todavía no tenía ni idea de los días que me esperaban, porque fue en ese hospital donde viví uno de los momentos más aterradores de mi vida, pero también donde empezaría a conocer el poder sobrenatural de Dios. Aquella noche cambió mi vida. Puedo recordar el ambiente pesado de aquella sala de emergencia. Mi hija apenas tenía 1 año y ya estaba pasando por paros respiratorios. Tan pequeña, tan indefensa, y aún así estaba luchando por su vida. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Los doctores corrían de un lado a otro, las enfermeras entraban y salían constantemente y yo solamente intentaba entender qué estaba pasando. Habían 5 niños entubados, incluyendo mi hija, que deberían estar en UCI, pero no había cupo y los estaban atendiendo con pulmón manualmente. Y por eso no se sabía si iban a soportar. Mientras tanto, las personas seguían entrando y saliendo de aquella sala. Llegaron las hermanas de la iglesia para apoyarme en oración, habían amigos, familiares, había un ambiente de miedo. En un momento, mi hermano se me acercó y me dijo, todo tembloroso, recuerdo, acaba de morir un niño. La próxima puede ser ella. A pesar de todo eso, hasta ese momento, nada podía opacar mi fe. Pero hubo un momento que partió mi alma en dos. Uno de los médicos se acercó y dijo que nos debíamos ir preparando para lo peor. Que si es posible arregláramos todo lo de la funeraria, porque probablemente no amanezca su hija.
y eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando nos dio esa noticia. Sentí como mis piernas perdieron las fuerzas. Creo que esto me lo entendería perfectamente cualquier madre. Mi mamá cayó al piso destrozada. Escuchar sus gritos, ver su dolor, también era algo muy fuerte para mí en ese momento. Ella le pedía a Dios que cambiara su vida por la de la niña, pero que no se la llevara. Entonces no era solo mi dolor, era el dolor de toda una familia viviendo cómo la vida parecía escaparse de las manos. Por primera vez sentí la muerte tan cerca, tan real, tan posible. Fue allí cuando comenzó mi clamor. Y no estoy hablando de gritos. El clamor del que hablo es una súplica que sale de lo más profundo del alma. Cuando ya no te quedan fuerzas humanas, cuando sientes que no puedes continuar. Recuerdo que caminaba de un lado al otro cuando comencé este clamor y honestamente no sé cuánto tiempo estuve en esa postura. Pasó que en ese momento me desconecté de todo. Ya no escuchaba voces, ya no veía personas, no sentía que estaba en un hospital. Solo éramos Dios y yo. Y en medio de aquella conversación le dije: Señor, yo sé que ella es tuya antes que mía. Sé que te duele más a ti que a mí. Y si decides llevártela, lo acepto. Pero yo te pido, por favor, que la dejes conmigo. Y fue en medio de ese clamor que tuve una visión. Yo trataré de dejarles esa visión por aquí para que ustedes tengan una idea. Sin embargo, la voy a describir. En la visión veía cómo enfermeras y doctores corrían desesperados, angustiados. Todo era una tensión, pero en medio de todo veía el rostro del Señor Jesús sonriendo. Y aunque parecía contradictorio, escuché su voz en mi interior decirme: es necesario que acontezca, pero confía, no morirá. Ella testificará de mi gloria y mi poder. Tú y ella testificarán de mi gloria y mi poder. Recibe mi paz ahora. En ese instante recibí una paz sobrenatural, una paz que solamente la puede entender aquella persona que la haya experimentado, porque es difícil de explicar. Cuando abrí mis ojos, varias personas estaban alrededor en un círculo orando, unidos a la oración conmigo. Y mientras todos esperaban verme destruida, yo solo repetía: no morirá. Se asombraban porque yo no quería llorar y yo sabía lo que Dios me había dicho. Mientras tanto, familiares y amigos habían salido a buscar cupos en los cuidados intensivos de otros hospitales. Y justo después de aquella oración llegaron con la noticia de que habían conseguido cupo. Y de repente también apareció disponible una ambulancia para trasladarla, que tampoco aparecían las ambulancias. Allí aprendí algo que me quedó para siempre y que es lo que dice la palabra del Señor, que la fe sin obra es muerta. Porque debemos orar, sí, claro que sí, clamar, claro que sí, pero también debemos movernos, ser diligentes, tocar las puertas. Entonces Dios comenzará a abrir el camino. Aquella noche mi hija fue trasladada a un hospital
donde permanecería durante 3 meses en cuidados intensivos. Hay una palabra aquí que quiero dejarles con esto que acabo de contarles, que está en Filipenses 4:7, y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Santiago 2:17 nos dice: la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma.